Bueno, queremos en esta instancia iniciar al estudiante en una reflexión sobre el origen, los fundamentos y el desarrollo del trabajo social, su contexto sociohistórico en el que surge la profesión, así como también cuáles son los antecedentes. Para eso vamos a proponer una formación de un estudiante reflexivo que tenga en cuenta la construcción de su identidad profesional desde un proceso continuo de problematización de la realidad con fundamentos ético-políticos, teórico-metodológicos y técnicos operativos, ordenados, digamos, para su mejor comprensión, podemos decir, teóricos, metodológicos y éticos políticos. Y en función de eso, vamos a, como ya venimos haciendo, proponer la pregunta: ¿qué es el trabajo social? ¿Cuáles son los elementos constitutivos? ¿Y cuál es la identidad del trabajo social? Para esto vamos a analizar las implicancias del trabajo social como disciplina, como profesión, su lugar en el marco de las ciencias sociales, familiarizar al estudiante en términos de qué es el trabajo social e identificar las diferentes visiones que hacen a la realidad de la construcción de la identidad en el trabajo social. Con el tema de identidad nos va a interesar la idea de una identidad asumida o atribuida. En este sentido vamos a ver cómo discutimos la idea de identidad en el trabajo social, cómo se discute siempre la idea de identidad. También tener en cuenta las visiones pesimistas y fatalistas de la profesión. Y también en términos de estos elementos constitutivos que estamos pensando para el trabajo social, cuál es el lugar del Estado en las manifestaciones de la cuestión social. Vamos a decir que el trabajo social es una intervención fundada. Significa que tiene un objeto y, eh, y que la naturaleza no es a priori. La naturaleza del trabajo social no es a priori, o tal vez, mejor dicho, no hay naturaleza en el trabajo social, sino que es una construcción histórico-social condicionada justamente por el tiempo, por el espacio, por el territorio, que van resignificando los actores, estos elementos constitutivos como son la sociedad, el Estado, la disciplina. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar el objeto del trabajo social? En los obstáculos que tienen los sectores subalternos para reproducir cotidianamente su existencia. Entonces, acá tenemos justamente esta idea del trabajo social que nos va a ir configurando esta profesión y disciplina. Y ahí cuando estamos hablando de la realidad del trabajo social, justamente lo que queremos empezar a decir es que el trabajador social, el estudiante de trabajo social, se tiene que se constituye en esa realidad, y esa es la realidad en la cual va a tener que eh, ejercer la profesión. Para eso va a tener que hacer lecturas teóricas, metodológicas y ético-políticas de esa realidad, que son las lecturas que hacemos a diario nosotros en nuestra vida cotidiana, tratando de, en la medida que los estudiantes se van formando, van adquiriendo determinadas lecturas teóricas, que la teoría son conceptos, son matrices que permiten leer entre comillas, pero leer, analizar, interpretar, reflexionar sobre la realidad
y nos van dando determinados elementos para ir viendo estas realidades complejas. Complejas porque si nosotros vemos desde un único punto que tiene que ver desde el sentido común, seguramente vamos a ver la realidad sin matizarla, sin pasarle por el tamiz de estas lecturas racionales y teóricas que dan cuenta de del trabajo social y dan cuenta de estas matrices que van estructurando el trabajo social. Porque justamente en función de ir pensando desde determinados puntos de vista, desde diferentes matrices teóricas, es donde nos vamos a ir constituyendo como trabajadores sociales. Ya decimos, con estas tres dimensiones que están implicadas en la disciplina y que entiendo yo que están implicadas en todas las disciplinas, pero como trabajadores sociales nos permanentemente estamos pensando en estas tres dimensiones porque es una profesión que tiene sus características particulares que tienen que ver con, entre otras cosas, con la intervención profesional a un objeto, a un sujeto determinado. Y este sujeto determinado es el sujeto, justamente, un sujeto que está vulnerado sus derechos. Entonces, ese es uno de las definiciones que tiene que ver con el trabajo social, que tiene que ver con la reivindicación de los derechos vulnerados. Si uno tiene justamente ese eje como trabajador social, ya tiene una perspectiva, o empieza a tener una perspectiva ética o política determinada, ¿no? Ahí tiene una orientación clara sobre cómo se va a ir constituyendo el trabajo social. Luego, cómo vamos leyendo esos derechos vulnerados y cómo podemos generar diferentes tipos de intervenciones en función de esos derechos vulnerados. Bueno, va a ser un trabajo que vamos a ir haciendo y que se va a ir haciendo a lo largo de la formación profesional. Entonces, ese es uno de los caminos que empezamos a plantear ahora en términos de la formación profesional y que empiezan a estructurar justamente estos ejes de formación. Entonces, saber que esa realidad que nos encontramos tiene diferentes tipos de lecturas y que tiene diferentes tipos de lecturas habla muy bien de nosotros que podamos empezar a reflexionar y hacer diferentes tipos de lecturas de la realidad, de lo que acontece en esa realidad. Es algo muy importante porque vamos a ir generando diferentes tipos de miradas, de pensamientos, de reflexiones acerca de esa realidad que nos convoca y por algo estamos estudiando trabajo social, porque nos convoca desde este lugar, que es un lugar que que esa realidad nos inquieta. Bueno, justamente esa realidad que nos inquieta es uno de los objetos que tiene la profesión de trabajo social y uno de los elementos constitutivos de la misma.